Hola queridos amigos, muy feliz día para cada uno de ustedes. Hoy no es un día más, sino que es el día de nuestro Dios. Es el día santo, separado por Dios, apartado por Él para la bendición del ser humano, de toda la raza humana, y para que sea un recordativo de nuestros orígenes, de nuestros propósitos o el propósito de por qué estamos aquí en la tierra, y sobre todo nos permite renovar nuestra relación familiar, nuestra relación con Dios y con nosotros mismos, poder descansar y recobrar fuerzas. Así que vamos a orar, y hoy tenemos el capítulo número 64, que es la continuación del capítulo de ayer, y vamos a escuchar lo que nos dice el profeta a través de este capítulo de hoy. Vamos a pedirle ayuda a Dios y comenzamos. Querido Señor Jesús, que estás en el cielo, muchas gracias, nuestro buen Señor, por darnos el privilegio de iniciar un día santo que es tu día, y gracias porque nos permites disfrutar del mismo, y solo te pedimos que nos ayudes y que nos enseñes a hacer tu voluntad en él. Que cada pensamiento, cada suspiro que demos en este día sea un momento de alabanza, y que seas tú la exclusividad de nuestro vivir hoy, Señor. Te pedimos nuevamente por cada uno de nuestros amigos, oyentes, que están sufriendo en estos momentos difíciles, que los consueles y seas con cada uno de ellos, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy es un capítulo no muy extenso, tiene tan solo 12 versículos, y es un capítulo que, el tema, este es un problema a veces cuando agarramos los capítulos divididos. Recordemos que los capítulos no fueron inspirados, por lo tanto a veces dividir el capítulo donde empieza se pierde la continuidad del tema que se viene hablando, y el 64 comienza en el versículo 7 del capítulo 63, y allí empieza un cántico por la bondad, por la misericordia de Dios. Y en el capítulo 64 específicamente, las palabras, algunos creen que es Isaías y algunos piensan que es el pueblo. Yo me tiro más por la idea del pueblo, por la en cantidad de veces que se usan los pronombres plurales. Nos has tenido, no nos has escuchado, no nos tienes en cuenta, ¿no? Es decir, siempre se hace referencia a muchos. Y esta es una de las cualidades que muestra el capítulo de hoy acerca del pueblo hebreo. Así como hay cosas malas para no hacer como el pueblo hebreo, hay características que son muy buenas de este pueblo, y sería lindo poder incorporarlas en nuestra naturaleza humana, y sobre todo para fortalecer nuestra naturaleza espiritual. Lástima que se corta en el capítulo 63, el versículo 19, el tema que viene hablando, pero viene hablando acerca de el pueblo. A través del profeta Isaías expresa de que el impío ha hollado, ha menospreciado el lugar santo de Dios, o sea, los asirios, y futuramente, que aquí en el capítulo 64, en el versículo, nosotros vamos a ver aquí en el versículo 8, el capítulo 64, van a ver ustedes que allí también se habla acerca de la etapa del cautiverio. Y vamos a ver que es una cuestión que el pueblo habla con Dios y le dice: Señor, ¿vas a actuar por nosotros? ¿Te vas a olvidar de nuestra situación? Y empieza a tener una charla con el Señor. Obviamente que el 65, el capítulo de mañana, es la respuesta de Dios, ¿no? Porque Dios responde, Dios no hace silencio cuando el pueblo le hace preguntas a Dios. El pueblo se sincera con Dios y dice:
Si rasgaras el cielo y descendieras, las montañas se disolverían delante de ti. O también se podría traducir la palabra disolver como temblar. O sea, si ocurriera una cercanía entre tu persona, dice, o puede ser el profeta Isaías o el pueblo, reconocían la naturaleza poderosa del Dios al cual ellos adoraban. Dice, como el fuego enciende un matorral, así como el fuego hace hervir el agua, así manifestarás tu nombre a tus adversarios y a las naciones, temblarán delante de ti. Se compara el poder, la gloria de Dios con elementos como un material inflamable, ¿no? O también allí se habla acerca de cómo el fuego hace hervir el agua, elementos naturales que cambian con diferentes circunstancias o contactos con otros elementos. Así también dice, si Dios, tú te acercaras, tu persona viniera hacia una posición cerca de nuestro pueblo, todo esto cambiaría. Dice, cuando hiciste portentos inesperados. Y en los versículos 3 y 4, Israel le suplica a Dios que haga lo que hizo antes. Dice, Señor, tú has hecho cosas que nadie hizo, que nadie se las imaginaba, que no han subido en pensamiento humano. Y cuando las hiciste de manera concreta, nadie había oído, nadie había visto algo semejante, dice el versículo 4. Porque ningún Dios fuera de ti hizo tales cosas. Por lo que esperan en el Señor, tú tienes una forma de ser que te juegas por los que creen en ti, le dice el pueblo a Dios. Nosotros sabemos, Dios, cómo eres tú. Y sabemos que lo que has hecho no tiene igual. No hay nadie semejante a ti, Dios. El versículo 5 habla acerca de lo cerca que está Dios y la disposición de encontrarse Dios y el que es fiel. Dice, tú vas al encuentro de los que practican la justicia. Noten que la iniciativa de acercarse al justo no es del ser humano hacia Dios, sino viceversa. Dios es el que acompaña al fiel, el que se acerca. El cielo no está distante de la tierra. Dios se encuentra con aquellos que están dispuestos a encontrarse con Él. Es decir, cuando hay armonía de una propuesta de vida, Dios está dispuesto a encontrarse con el que es fiel. Y se acuerdan de tus caminos, es decir, lo guardan en su memoria y son conscientes de cómo Dios quiere que uno viva. Y luego la última parte del versículo 5 dice, te has irritado y nosotros hemos pecado, desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Y acá nos dice, ¿por qué Dios a veces se enoja con nosotros? Dios se aira no con mi persona, lo vimos ayer, no se enoja con el ser humano mismo, sino se enoja con el pecado. Tiene una actitud que aborrece Dios el pecado. Y cuando en la vida de Ezequiel hay pecado, Dios aborrece la actitud pecaminosa de esa persona. Por eso aquí dice, te has irritado y nosotros hemos pecado y desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Y decíamos al principio, este es uno de los aspectos del pueblo hebreo. Reconocer cuando se ha pasado de la raya su conducta moral. Y esto es una cualidad que quizá nosotros no tenemos, que el pueblo sí tenía, de saber que ha cometido errores y ser conscientes de que han jugado con la persona de Dios y que han hecho cosas que Dios no aprueba, asuntos o conductas indebidas. Nos hemos convertido en una cosa inmunda, impura. Toda nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, un trapo sucio, una vestimenta sucia. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. Aquí hay una actitud de sumisión, de penitencia. Aquí también esto se da en el versículo
8 dice, tú eres nuestro alfarero, todos somos la obra de tus manos. Esta consecuencia de ser arrastrados por el pecado, de ser alejados por el pecado, es una de las consecuencias que da el andar en caminos pecaminosos. Allí en el versículo 10 dice, tus santas ciudades han quedado desiertas, Sión se ha convertido en un desierto, Jerusalén en una desolación. Nuestra casa santa y gloriosa, donde te alababan nuestros padres, ha sido presa de las llamas, y todo lo que teníamos de precioso se ha convertido en una ruina. El profeta Isaías está hablando, y este es un aspecto temporal de la profecía, que para Dios, el futuro, Dios ya lo estaba describiendo como presente. Nosotros, como seres humanos, estamos aislados, o sea, estamos como encerrados en el tiempo. Para Dios eso no es un problema. Dios fue hasta el momento de la caída o la conquista que hizo Nabucodonosor en Judá y lo escribió como presente. Tus ciudades están en ruina, porque en este momento Asiria ya no estaba queriendo conquistar Judá. Por lo tanto, estas palabras se aplican al presente que estaba describiendo Dios, como Dios conoce el fin desde el principio, allí en Isaías 46, 9 y 10. Es interesante que Dios dice, yo ya veo lo que va a venir, yo ya veo el caos que va a haber en la ciudad. Y eso lo hace Isaías hablando en el tiempo presente. Dice en el versículo 7, no hay nadie que invoque tu nombre, nadie que despierte para aferrarse a ti, porque tú nos ocultaste tu rostro y nos pusiste a merced de nuestras culpas. Ahí está el castigo futuro de Judá, el cautiverio que estaba pasando. Y el pueblo así aprendió y entendió que Dios no estaba aprobando su conducta, y el cautiverio fue como la manera de disciplinar al testarudo y terco Israel. En el versículo 9 es muy interesante porque dice, Señor, no te irrites hasta el exceso, no te acuerdes para siempre de las culpas. Mira que todos nosotros somos tu pueblo. El penitente, en este caso el pueblo, reconoce su pecado y sabe que su pecado tiene consecuencias, pero le hace una petición a Dios. Y esto es una charla muy íntima porque el profeta Isaías aquí nos describe de manera honesta qué estaba pasando por el corazón del penitente Judá. Dice, Señor, yo sé que he pecado, yo sé que hay consecuencias, pero te pido que tu ira con mi pecado, no hacia mi persona, no sea para siempre. Que no sea eterno el furor de tu persona hacia la mía. Nuestra casa santa y gloriosa, donde te alababan nuestros padres, ha sido presa de la llama, versículo 11, y todo lo que teníamos de precioso se ha convertido en una ruina. Y ahora el pueblo, y también en la voz o el vocero del pueblo, Isaías, le pregunta a Dios, ¿no? El profeta deseaba saber si el pueblo sería dejado, sería abandonado por Dios, o si había planes de una futura restauración. Dice, Señor, ¿vas a permanecer insensible? ¿No vas a declarar nada acerca de cómo va a seguir esto? ¿Te quedarás callado y nos afligirás hasta el fin? Tenemos que continuar leyendo para saber qué dice Dios. Si solamente leemos el 63 y 64, nos quedamos incompletos. Y de paso ya estamos terminando el libro de Isaías. Algunas lecciones para reflexionar en el capítulo de hoy. Primeramente, para hacer la descripción de los versículos 1 y 2 que hace el profeta Isaías y el pueblo en conjunto, debemos conocer a Dios para poder describir las consecuencias de la aparición o la manifestación divina, como lo hace Isaías en los versículos 1 y 2, se necesita la comprensión, se necesita estar en contacto, tener una relación con el Dios de los cielos.
En el versículo 4 habla de la intervención divina en momentos cuando hay situaciones de crisis. El versículo 4 habla de las acciones inexplicables del Dios de los cielos. Las acciones que no hace ningún otro Dios, únicas. Para describir esto hay que tener una experiencia con el Señor. Si no, jamás estaremos comprendiendo lo que Isaías nos describe en estos versículos. Queridos amigos, cuando nosotros nos dejamos arrastrar por el pecado, como dice el pueblo aquí, tú estás irritado y nosotros hemos pecado, desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el pecado, nos convertimos, lo que dice el versículo 6, en algo impuro, en algo sucio, algo desagradable, algo abominable a los ojos de Dios. Por eso necesitamos las vestimentas, la justicia, la salvación, como se hablaba en el capítulo de ayer, 63, 1 al 6. Mis vestiduras están manchadas de sangre, están rojas, porque te dispongo, te entrego la posibilidad de que tu situación cambie con mi gracia. Algunas lecciones más en el versículo 10. Consecuencias del pecado: desolación, abandono. Cuando el pecado conduce nuestra vida, esto es lo que nos pasará como le pasó al pueblo de antaño. Habrá angustia, habrá desorden, habrá vacuidad. Todas estas son consecuencias o manifestaciones del resultado de dejarse guiar por el pecado. Y luego el versículo 12. ¿Será que Dios se mantiene ausente cuando hay problemas? ¿Será que Dios no nos tiene paciencia? Un teólogo dijo que Dios es el Dios que da nuevas oportunidades, que Dios da nuevas posibilidades de cambio. Dios es un Dios paciente, pero también tiene un final. ¿Qué va a decirnos Dios? El capítulo de mañana nos responderá el libro de Isaías. Deseamos desde nuestro canal de Enseñanza Bíblica que tengan un feliz sábado, que puedan pasarlo muy, pero muy bien con sus seres amados, con sus familias, y Dios les cuide, les guarde. Por favor, dejen sus pedidos, sus anhelos. Estamos para orar por ellos y para tenerlos en cuenta. Suscríbanse, dejen un me gusta, algún comentario, que eso nos ayuda a movilizar el canal y seguir creciendo un poquito más. Gracias por la asistencia hasta el día de hoy y continuemos trabajando espiritualmente en nuestras vidas personales. Hasta luego, cuídense mucho.